Vamos a compartir en San Mateo, el capítulo 8, desde el versículo 5. Hay un párrafo muy interesante en referencia a la fe. Repito, Mateo, capítulo 8, desde el versículo 5 en adelante. La lectura de la palabra del Señor dice de esta manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, que sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendecido sea el nombre del Señor. Siempre Dios, en su infinita misericordia, tiene una palabra para regalarnos, una palabra para impartirnos. Dios siempre trabaja de una manera muy especial. A veces es un misterio, a veces por la palabra del Señor sabemos algo de los misterios. Por ejemplo, Pablo a Timoteo dice que grande es el misterio de la piedad. A los tesalonicenses, Pablo habla de otro misterio, del misterio de la iniquidad. Y si uno es lector de la palabra del Señor, también nosotros podemos decir: es un misterio, pero a este misterio lo encapsulamos diciendo: un milagro de Dios cuando me da la salvación. Y también decimos milagro de Dios a lo que reconocemos como sanidad. Para muchos, la fe también opera milagros de sanidad. La palabra, por el Espíritu Santo de Dios, crea las condiciones necesarias en nosotros para recibir los milagros. Terminamos de leer en el texto tan importante que Dios ya de antemano previó que vendrán muchos tanto del oriente como del occidente. El lugar físico donde Jesús se encontraba cuando dijo estas palabras no solamente está en este pasaje que hemos leído de Mateo y se repite en Lucas, estaba en Israel. Israel llega a ser algo así como el centro de la tierra. Nosotros decimos en el cercano oriente. Tenemos esa forma de marcar la geografía oriental desde occidente en estos términos: cercano oriente, mediano oriente y lejano oriente. Pero lo cierto es, en el programa de salvación de Dios, como en el programa de Dios para derramar gracias, a veces decimos la multiforme gracia de Dios, que nos ayuda tanto en el ministrar como en el recibir. Cuando Pablo menciona la multiforme gracia de Dios, nos recuerda cada uno según el don que ha recibido, según la capacitación que Dios le ha dado,
esté sirviendo a los demás, esté ministrando a los demás. Y allí agrega, conforme a la multiforme gracia de Dios. Pero les mencioné también gracias de Dios para recibir. En este caso, el relato bíblico nos marca que un centurión romano, el centurión era parte integrante del ejército romano. Centurión, del nombre de centurión, se desliga el hecho de que estaba sobre 100 hombres. En ese pequeño porcentaje del cuerpo del ejército romano, esas 100 personas bajo el centurión a cargo, el oficial a cargo, se dividía también en 10 grupos de 10 y hacía la centuria. Y la palabra adecuada, cada uno de esos grupos tenía una misión ya fijada de antemano para el caso de la guerra. Solo modo de información. El cuerpo oficial del ejército de infantería de Roma se llamaba la Legión, y la Legión estaba compuesta aproximadamente de 5.000 a 7.000 hombres, dependiendo de la época en que uno quiera fijar el estudio de esa legión. La expresión legiones en conjunto en el Evangelio lo encontramos cuando Jesús liberó a un hombre en Gadara, y el nombre de el endemoniado Gadareno. Allí había una legión de demonios que atormentaban a este hombre. Cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, los demonios respondieron, Legión me llamo. Y seguramente 5.000 o 6.000 espíritus malignos estaban dentro de ese hombre. Otra oportunidad donde aparece la palabra legión, cuando Pedro, en el intento vano de defender a Jesús, cuando le vinieron a prender en el huerto de Getsemaní para llevarlo a la cruz, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al criado de uno de los que venían a prenderlo. Y Jesús le dijo, Pedro, guarda tu espada. No piensas, no crees que si yo le pido a mi Padre enviaría 12 legiones de ángeles. Tremendo, más la cantidad, 12 legiones de ángeles. Si quedamos con el parámetro de 5.000 hombres, 60.000 ángeles podían defender a Jesús para que él no sea arrestado y tampoco para que subiera a la cruz. Pero no era el plan de Dios, no era el programa de la voluntad de Dios para Jesús. Pero sí nos está marcando este hecho de que continuamente los ejércitos de Dios, que se cuentan por miríadas de ángeles, están a disposición. No es ningún problema enviar 12 legiones de ángeles, una miríada de ángeles supera el número del millón. Algunos un poco exagerados, dicen 1.000 millones, 1.000.000 de ángeles, pero la palabra teológica es miríadas de ángeles, cantidad que no se puede contar. Un solo ángel del Señor en una oportunidad, enfrentando un ejército que quería destruir Jerusalén, dice, mató 85.000 soldados enemigos. Un solo ángel. Imagínate que podrían hacer 12.000 ángeles para socorrer a Jesús, si el plan de Dios era que Jesús no recurriera a esa cruenta pero vital cruz. Evidentemente, lo que resalta es la seguridad está en manos de Dios. Y corresponde a cada hijo de Dios saber adecuadamente cuál es el propósito que Dios le reveló, si está en comisión,
para trabajar expandiendo el Evangelio a tantos corazones como sea posible. Corresponde un diálogo íntimo y continuo con el Padre Celestial, que nos espera, porque abrió un camino que es el camino de la oración. La Biblia nos enseña cómo acercarnos por ese camino al mismísimo trono de la gracia de Dios. Hebreos dice, Hebreos 7:25, que Dios vive para interceder por todos aquellos que se acercan a Dios mediante Él. Por supuesto, agreguemos, para este tiempo, los planes proféticos del paso de los tiempos estipulados por Dios ya están revelados en la palabra. Pero volviendo al párrafo que hemos escogido, este es uno de los tantos milagros que Jesús realizó para marcar desde temprano el hecho de que el Evangelio y los milagros que se producen mediante la fe en el Evangelio están disponibles para todo el mundo, en donde haya así seres humanos dispuestos a recibir lo que viene de Dios. Este milagro se lo hizo al siervo de un centurión romano. Hay varios centuriones romanos que han creído a la fe en el Evangelio y seguramente han entrado en su tiempo por la puerta de entrada a este reino de los cielos. Y allí está el incidente. Se acerca ese centurión donde está Jesús, seguramente conociendo quién era Jesús y conociendo también los milagros que Jesús realizaba. Y una primera enseñanza es la forma de actuar, de ir a pedir la solución para la enfermedad de su criado. Nos está hablando de una persona de bien, una persona que se interesa que todos aquellos que le rodean, o como en este caso que están bajo su techo, tengan salud. Es para resaltar, porque en la época de vigencia del Imperio Romano se usaba mucho no solamente siervos, libertos como mencionaban ellos, o lisa y llanamente esclavos. La historia de este imperio nos está hablando que muchas veces a los esclavos los romanos lo caracterizaban como el ganado humano y el esclavo no tenía ningún derecho precisamente por ser esclavo. Roma se proveía de mano de obra esclava de los prisioneros de guerra en las naciones que ellos habían conquistado. Y se compraban los esclavos al mejor postor. Y la dicha o desgracia del esclavo comprado dependía mucho de lo que era quien lo había comprado. En este caso estamos hablando de una buena persona, de una persona de bien, que dentro de lo que sería la cultura romana era una persona digna de confianza, una persona que merece un trato especial, una persona afable, que como está dando muestra aquí en buscar solución para la enfermedad de su criado, nos está marcando que de alguna manera la diferencia es bien comprensible. Y se acerca a Jesús con un pedido insólito, recordando lo que hemos leído, y si no abrí tu Biblia, una petición tan sencilla: Señor, mi criado está gravemente enfermo. Ahí está la disposición de Jesús, que es la misma disposición de Dios y su Santo Espíritu, y que no ha cambiado con el paso de los tiempos. Santiago, el medio hermano de Jesús, que escribió la única carta que lleva su nombre, y que la tenemos antes del Apocalipsis, está diciendo que Dios no cambia, que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni ningún atisbo de mudanza.
Dios abre su mano y bendice. El Salmo 103 y el Salmo 104 dice, abres tu mano y colmas de bendición a cada ser viviente. Y menciona, los ojos de todos esperan en ti. Qué interesante. Toda la creación espera en Dios. Y una comprensión cabal de cómo espera en Dios. Romanos, en el capítulo 7, está marcando que la creación, la naturaleza, gime en la presencia de Dios, esperando la redención de los hijos de Dios, porque en esa redención ella misma, ella también será libertada. Hay voces en la naturaleza que solo lo escucha Dios. Más allá de los últimos conocimientos, pensamientos y doctrinas que llegan a nuestros oídos, de volver a lo natural, de vivir bien, en armonía con todos los seres vivos. La Biblia siempre ha mencionado que la naturaleza está sujeta por el pecado y espera redención. De allí que uno puede, como hijo de Dios, apreciar la bendita creación que Dios nos ha dejado para cuidarla, para cultivarla. Ya hemos hablado de esto en mensajes pasados, pero lo interesante es quien no tiene paz en su corazón o llega a ser una persona violenta y lo demuestra también atentando contra la naturaleza. Este hombre llega con una petición insólita, porque la mayoría de los que se acercaron a Jesús era por peticiones propias. Y Jesús accede. Bueno, yo iré y lo sanaré. Siempre que se acerca a Jesús, hay milagro. Siempre que está el Espíritu Santo, hay libertad. Siempre que Dios llega, hay toda clase de obra buena. Dios despierta su palabra o el entendimiento para entender su palabra. Dios ilumina todo nuestro ser para apreciar no solamente los colores y diferenciarlos. Dios nos abre los ojos para que nos demos la cuenta necesaria que la vida es bella y que vivirla realmente más que vale la pena. Voy y lo sano, voy y lo restauro, voy y hago el milagro. Y este hombre dice, no, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Una cosa te pido, da la palabra, envía la palabra. No sé si este centurión conocía el libro de los Salmos. Probablemente sí, por el pedido. Salmo 107, a partir del 105, allí hay una pequeña recapitulación de los hechos maravillosos de Dios para con su pueblo. Y uno de esos hechos maravillosos, cuando Israel tenía angustia, cuando Israel tenía necesidad, se sintetiza así. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de todas sus angustias. No sé si este buen hombre, este centurión de quien estamos hablando, conocía el libro de los Salmos. Probablemente sí. Porque si no, podemos hasta llegar a decir que tuvo una bendita revelación del Espíritu Santo, que no hace falta la presencia física del afectado, sí hace falta palabra de restauración. Dios sana a las personas enviando a su palabra. También en este tiempo, muchos de los hermanos en la fe, a veces sin tener cargos reconocidos por asociaciones, oran, piden a Dios milagro de sanidad y el milagro sucede. A veces
estando el necesitado presente, o a veces por pedido de oración de algún familiar o algún hermano de la iglesia, o queridos pastores, evangelistas, que siempre están desafiando a los hermanos a correr a la presencia de Dios, o traer alguna prenda del necesitado. Vamos a creer que el poder de Dios lo sana. Vamos a creer que Dios hace un puente de fe, envía su palabra y la palabra opera maravillas. Tantos testimonios que podemos compartir que Dios envió la palabra, en muchos casos los sanó, los restauró, los libertó o los protegió. Que a veces Dios inquieta a algún guerrero espiritual para doblar sus rodillas, y cuando él obedece y entra a la presencia de Dios, el Espíritu Santo le revela un nombre para orar. Y como Dios no tiene ignorantes ni herejes, Dios revelará no solamente el nombre, sino lo que sucedió en esa iniciativa de Dios a impulsarnos a orar. Dios, a través de su amado pueblo, es glorificado. A través de su obrar milagroso, recibe más gloria. El propósito, al recibir este milagro, es para que compartamos con otros. Menciono a los hermanos, Dios es el único que cambia un estado de necesidad a una herramienta de trabajo para testificar. Porque así como tenemos un atisbo, un adelanto de que Dios pensó siempre que su evangelio sea testificado, predicado, retransmitido a todo el mundo. Es por eso por la cual decimos, recibimos algo de Dios, tenemos herramientas para movernos también en la extensión de este maravilloso reino a tantos corazones como sea necesario. ¿Qué le llevó al centurión a pensar que no era digno que Jesús entre a su casa? Seguramente su profesión, su carrera militar, porque habría enfrentado ya varias batallas, hasta podemos decir varias guerras. Ya en su profesión de soldado, ¿a cuántos le habrá costado la vida para salir triunfante de una situación de guerra? Nadie le enseñó que estaba delante del autor de la vida, pero el Espíritu Santo de Dios ya comenzó a crear en él lo que sería el respeto que Dios se merece cuando nos dirigimos a él. Siempre Dios nos acepta tal cual somos, y lo que somos no lo podemos ocultar. Más allá de lo que nosotros pensemos como protocolo para que Jesús observe al acercarnos a nosotros. Nos sorprende que el protocolo de Jesús es aceptar a todos aquellos que con sinceridad le buscan. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El requisito es venir, no hay otro protocolo. Sin embargo, el ser humano se inventa su propio protocolo para que Dios le hable y aún le bendiga. ¿Recuerdas aquel incidente del profeta Eliseo y un general enemigo? Se acercó, el general dice, estaba enfermo de lepra. Una criada que él tenía en su casa, criada que seguramente salió de alguna de las aventuras en la tierra de Israel de este general que guerreó contra Israel. En una de las tantas incursiones se llevó a esta muchacha y la tenía como sirvienta en su casa.
Y así sacó la información, que su criada le dijo: si mi señor rogara al siervo de Dios, Eliseo, sería sano de su lepra. Con esa información, Eliseo fue primero a la corte del rey. El rey pensó que era una provocación para incitarlo a la guerra, hasta que alguien le dijo: en realidad está buscando a Eliseo. Y así Naamán redirigió sus pasos, llegó a la casa de Eliseo con un protocolo que él había ideado para que Eliseo y el Dios de Eliseo trabajen con él. Cuando el criado Giezi le dijo a Eliseo: hay un general que te busca. Eliseo le dice: bueno, anda a decirle a ese general que me busque, que vaya al río Jordán, que se bañe 7 veces y la lepra sanará. Llega el criado con la noticia al general. El general se fastidia y enojado se vuelve a su tierra. En el camino, dice la Biblia, el relato bíblico, que tenía en su tierra ríos mejores que el río Jordán. Él pensaba que Eliseo salía, ponía las manos sobre su cabeza, pedía en oración el milagro de Dios. No sé si pensó que debía alzar su voz, no sé si pensó que tenía que hacer una ofrenda o un sacrificio, una dote. Lo que menos esperaba, esa orden muy sencilla: anda a lavarte 7 veces en el río Jordán. Por ahí, tal vez, llegó a pensar: ya estamos haciendo uso de la imaginación. Eliseo lo trató de sucio. Si lo mandó a bañarse 7 veces, solo Dios sabe qué pensó. Y se volvió enojado. Eliseo ni el Dios de Eliseo se ajustaron a los protocolos que Naamán tenía. Y enojado, emprendió el regreso. Pero en el camino, alguno de sus acompañantes simplemente le refrescó la mente. Seguramente que si Eliseo te pedía algo, con gusto lo pagarías. Pero no te pidió nada, simplemente te dijo: anda y lávate 7 veces en el Jordán. O solamente el general obedecería si tenía que pagar o hacer un sacrificio extremo. ¿Por qué no obedecer? No sé la forma con que se lo dijo, pero el resultado es, según el relato bíblico, que este general echó a un lado su protocolo y dijo: bueno, vamos a volver. Fue al Jordán y al lavarse o bañarse 7 veces, a la séptima, dice, su carne se volvió limpia, como la carne de un niño. Bendito sea el nombre de Dios. Se dio cuenta nada más: yo tengo que buscar un milagro de Dios. Tengo que olvidarme de mis protocolos, de lo que yo creo que debe ser, y ejercer algo así como una fe sencilla, que no es otra cosa que una obediencia 100% pura. No lo entiendo, pero lo creo, Señor. Eso sería algo 100% fe pura. ¿Cuánto tarda el milagro de Dios para realizarse en la vida del necesitado? Tarda tanto como se tarda en creer a la palabra de Dios. No hay imposibles para Dios. Para nosotros sí están todos los imposibles. Y el primero de esos imposibles precisamente es creer 100% a la bendita palabra de Dios.
Allí está el centurión. Solamente necesito que envíes la palabra y mi criado sanará. Y pone su experiencia personal. Porque yo también soy un hombre con autoridad y bajo autoridad. Sabía el tema de la cadena de mandos. Sabía el tema de la superioridad militar administrativa en este caso. Sabía el tema que solo es más costoso. En conjunto es más posible. Un buen militar sabe que en la obediencia muchas veces está el triunfo en la guerra. Porque se deben seguir los postulados, tanto tácticos o estratégicos, que se idearon de antemano al marchar sobre la guerra. Y no es muy diferente en la milicia cristiana. El general, el que está al frente, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Y no tiene la limitación física que vos y yo tenemos. Nuestros ojos no miran más allá de lo físico. Los ojos de Dios miran lo físico, trasciende lo físico y mira lo espiritual. De hecho, la Biblia nos dice, nosotros debemos también aprender a mirar las cosas que no se ven. Dice así el texto bíblico en Corintios. No mirando solamente lo que está delante de nuestros ojos, sino también lo que no se ve. Porque lo que no se ve también es eterno. El centurión, di la palabra, mi criado sanará. Y esto sirvió a Jesús para marcar la enseñanza para todos, no solamente a judíos y israelitas, sino también para el mundo entero. Y llega a expresar lo mismo en tema de condenación y en tema de salvación. Y cuando dice los hijos del reino, también se refiere a lo que hoy integramos, la amada iglesia del Señor. Que si yo no sé cuidar lo que Él me otorgó, y lo puedo perder, y también puedo perder mi vinculación con Dios por descuidado. Si yo no retengo la honra, la gloria, y cumplo el rol que Dios me asignó en su santo y bendito camino, se corre el riesgo de perderlo todo. El proceso tanto de regeneración como santificación es un proceso continuo que mientras nos dure la vida, el Espíritu Santo lo lleva a cabo. Al profeta Daniel, en el último capítulo, Dios le enseñó que al final de los tiempos, que muchos serán limpiados, serán purificados, serán emblanquecidos. Y está hablando de un proceso continuo al acercarnos a Dios y permitir que su mano siga trabajando, que su espíritu tenga campo de acción en todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, si lo preferimos, en nuestra mente, en nuestro sentimiento, en nuestro ser, todo. Un proceso que cada vez nos hace apreciar más lo bello de su grata compañía, lo bello de su creación, lo bello de sus propósitos, y descubrir que a pesar de que tenemos que enfrentar en la etapa de la vida física todo lo que concierne a los malestares a la humanidad, como enfermedades, a veces problemas psicológicos, a veces problemas económicos, a veces problemas de inestabilidad social, política o religiosa, Dios está con nosotros. Y Dios siempre nos va a enseñar que si los males no se pueden contar por ser tantos, tampoco se pueden contar
los favores, los bienes y los milagros que Dios ha realizado, realiza y seguirá realizando. Por eso, al escuchar de la boca de este centurión, solamente di la palabra, mi criado sanará. Jesús resalta, es lo que hay que tener. No he encontrado en todo Israel tanta fe, por supuesto en su tiempo. Israel es una de las naciones que más ha sufrido persecución en la historia de su existencia. A veces vía YouTube me pongo a escuchar las canciones folclóricas de Israel y la gran mayoría de esas canciones resalta en pedir auxilio a Dios, que están cansados de sufrir, que están cansados de llorar, están cansados de esperar consolación, restauración de parte de Dios. Hay temas que al escucharlo literalmente te arrancan lágrimas de los ojos por lo que padeció y aún padece esta nación. Dios siempre estuvo sosteniendo. Oseas 14 nos está refiriendo que cuanto más amaba a Dios a Israel, tanto más ellos se alejaban de él. Y así el compromiso del Dios único y soberano, que dio su palabra y que la respeta, que dio la palabra a Abraham, de la posteridad de Abraham. Y aquellas palabras que por sí solas traen ya los milagros de Dios. Cuando Dios dice, ¿cómo podría abandonarte, oh Israel? A pesar de lo que haces, con todo descubrirás que siempre te amé y en ese amor siempre te protegí y en ese amor siempre te hablé y en ese amor siempre te espero. Podemos sacar esta sencilla ecuación para nuestros días hoy. Como integrante del Israel espiritual de Dios, si Dios ama, Dios habla. Si puedo oír algo de la voz de Dios, entonces puedo entender algo del amor de Dios. Y mira la necesidad de recibir palabra de Dios. La Biblia revela que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No recibo palabra de Dios, parece que la fe se debilita. Recibo palabra de Dios, sencillo, la fe se aumenta. Esa fe es creer 100% a Dios, a esa palabra que Dios envía. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de decir palabras agradables solamente. Se trata de primero recibir palabra de Dios y de esa palabra todo lo que tengo que hablar se acomoda a lo revelado que me trajo bendita palabra de Dios que recibí. Es por demás que declare sanidad si Dios no envió palabra de sanidad. Pero si el Espíritu Santo está confirmando que esa palabra salió de la boca de Dios y me ha capacitado para creerla, recibirla y asimilarla, entonces la palabra de Dios, la que opera la maravilla, la sanidad o el milagro que se necesita. Declara lo que quieras, pero te invito a que primero recibas la palabra de Dios. Me acuerdo en una oportunidad, charlando con mi hermano que tenía un problema circunstancial de salud. Mi hermano ya partió a la presencia del Señor. Situaciones que no entiendo porque no estaba en Buenos Aires cuando eso sucedió. Bueno, pero algún día todo será aclarado. Pero en esa oportunidad que te estoy refiriendo, él tenía un malestar. Y alguien le dijo, hermano Daniel, declare que está sano.
Y me comparte mi hermano que se le ocurrió a él decirle a quien le dijo esa palabra: declare que está sano. Se le ocurrió lo siguiente: Dios también nos dice que no debemos mentir. Y no quiero mentirme a mí mismo. Pero si quiere orar, lo invito a que ore por mí. Y el hermano avergonzado, porque no sé de dónde habrá aprendido esas famosas teologías modernas, que hay que declarar lo positivo para recibir lo positivo. No es nada más que una tergiversación de la forma de ser de los hindúes, los de la India. Ellos creen en algo así como acá se identifica como confesión positiva. Nada más que eso. Es muy diferente a lo que la fe produce cuando se recibe palabra de Dios. Y aquí el hermano, un poco avergonzado, dijo: bueno, Danielito, está bien, vamos a orar. Dice: y el hermano oró, primero le pidió perdón a Dios, no sé de qué, pero le pidió perdón a Dios y luego le pidió misericordia a Dios por sanidad. Y dice: y Dios contestó la oración. Y en ese instante se me acabó el problema de salud. Y el hermano quebrantado iba a decir: bueno, me doy cuenta que no es hablar por hablar, es hablar con la fe que se recibe de Dios. Es lo mismo que profetizar. Muchos confunden profetizar con buenas intenciones. Si uno realmente profetiza, lo hace en el Espíritu de Dios. Y si no, el instructivo en Deuteronomio, cuando habla de los profetas, dice: con presunción habló tal profeta, si lo que hablare no se cumple. La misión del profeta es revelar lo que Dios tiene pensado realizar en el futuro, o en el futuro inmediato, o en el futuro mediático. Porque Dios lo va a hacer y lo anticipa a sus hijos mediante sus siervos. Y si hay palabra profética, tenlo por seguro. Palabra que se cumple. Eso que hoy cuesta entender y costaba entender en los tiempos de Jesús. Este centurión lo sabía. Solamente di la palabra a Jesús y mi criado sanará. Por eso Jesús resalta que no encontró en su tiempo tanta fe. No dice que no encontró fe, dice: no he encontrado tanta fe. Y agrega: y vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en las mesas del Cordero. Claro que sí, mi amado Jesús o amado Jesús. Hoy muchos están pasando de muerte a vida por el trabajo del testimonio y de la predicación del Evangelio de la Santa Gracia de Salvación. Dios tiene muchísimos recursos. Dios está formando constantemente hombres y mujeres con peso de gloria para extender a través de ellos su palabra, para que seamos sus pies, para que seamos sus manos, para que podamos decir como Jesús lo mencionó alguna vez: mi Padre trabaja y yo trabajo en la extensión de su bendito Evangelio a tantos corazones. Hay que buscar sabiduría de Dios para administrar el tiempo de vida, porque hay que entrar a la presencia de Dios en oración, en el estudio de su palabra, en la alabanza, en la adoración, pero también en el trabajo secular para tener los medios necesarios para vivir y tener, si así Dios lo requiere, para ser solidarios y compartir de lo que tengo al prójimo en necesidad. Y no olvidarme de quienes me ministran la palabra de Dios, a quienes Dios determinó por su palabra que los que trabajan en el Evangelio
vivan del Evangelio. Pero el tema es, hay que trabajar. Hoy muchos quieren vivir del Evangelio sin trabajar. Y se trabaja en este reino, bajo las directivas preciosas, precisas del Espíritu Santo de Dios. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, pero sí todos somos guerreros de oración. Y todos podemos testificar las maravillas que Dios está realizando en nuestro medio y también en nuestras vidas. Será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Por ahí alguno lo aprendió mal y dice, ¿será predicado el evangelio por testimonio? Bueno, no sé. El asunto es testificar siempre las maravillas de Dios. La Biblia dice así: y su criado fue sanado en esa misma hora. Porque Jesús le dijo, bueno, vete, ¿cómo creíste que sea eso? Cuando alguien se acerca con una necesidad y te pide orar por mí, necesito que Dios haga un milagro. Puede ser que no tenga fe, pero el que se acerca con fe. Ora. Pedirle a Dios misericordia. Tal vez pedirle a Dios en esa misericordia que ayude a tu ignorancia, porque vos no estás viendo la fe del que se acerca. Si se acercó con un pedido por sanidad, por liberación. Ora, deja que Dios actúe. A lo mejor es un momento preparado de antemano por Dios y no sabías el por qué un momento antes o un día antes. Estuviste en ayuno, en oración o en un momento especial con la palabra de Dios y no sabes por qué, lo hiciste. Cuando se acerca un caso parecido al que te menciono, vas a sentir en tu interior algo así como, para esto te preparé, para esto oraste ayer. Entonces, el que se acerca no tiene fe. Vos sí estás preparado porque Dios te preparó de antemano. Habla con Dios de ese momento, cuando estás intercediendo por la necesidad. Primero agradece. Luego recuerda, me acuerdo a una querida hermana que siempre oraba de la siguiente manera: Dios mío, el que amas o la que amas tiene necesidad. Como las hermanas de Lázaro un día se lo dijeron a Jesús. Y aquí el que amas está en necesidad, está enfermo. Y nunca está equivocado cuando utilizamos esta expresión sobre cualquiera que se acerca a la presencia de Dios. Porque si vivimos es porque Dios nos ama. No importa que no estemos 100% en comunión con Él, hay vida. Y si Dios de alguna manera sigue permitiendo esa existencia, es que Dios tiene renovadas expectativas de propósito que tan solo Él conoce. Hay vida, hay amor de Dios. Entonces agrega a la enseñanza que ya te di. Dios te ama, Dios te habla. Tú vives, Dios te ama. Y vas a descubrir más de esa genuina faceta del amor de Dios. Pero maravilloso. Queda sanidad. Nuestro texto está bien marcado en el resultado del pedido del centurión. Ve a tu Biblia. Vuelve a abrirla. Y los últimos versículos. Cuando en el versículo 12 y 13 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve
¿Y cómo creíste te sea hecho? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Dios quiere sanar hoy? Sí. ¿Dios quiere aumentar la fe hoy? Sí. ¿Quién no quiere? Precisamente esto que te voy a decir. Que dejes tu lugar de honor. Que dejes de trabajar para Él. Que te autoanules y no vayas a su presencia. Eso no quiere Dios. Por eso pone de ejemplo a este centurión romano. Y por eso la palabra de advertencia. Los hijos del reino serán echados fuera. Será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes. El llanto aparece muchas veces en el dolor. El crujir de dientes cuando hace mucho frío o cuando hay terror. No lo puedes dominar. Es una expresión que te dice que estás en problemas. Si piensas que la vida es todo, no estás pensando con cordura, porque bíblicamente la vida es un aprendizaje para lo que voy a estar viviendo después de la muerte. La muerte es un paso a la vida eterna, o a eterna condenación, como está mencionando acá, lloro y crujir de dientes en las tinieblas, o a vida eterna en la santísima presencia del Señor. Ya vamos a hablar algún día de la condenación, el lago de fuego, conocido como el infierno, que para algunos no existen, pero para la Biblia sí existe. Dios en su infinita misericordia siempre ha pensado, piensa y pensará para librarnos de esta calamidad, de la angustia eterna como del sufrimiento eterno. Pero la decisión de cómo quiero vivir en la eternidad la tengo que tomar ahora, en el presente. Es una decisión eterna, es una decisión que trasciende a mi propia existencia. Por eso el Evangelio dice que si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y vivimos en relación constante con Él, honrándole a Él y a su santa palabra, Dios nos otorga vida eterna. Es una decisión eterna. Y si la rechazo y no quiero saber nada de Él, también es una decisión eterna. Los ángeles, dice la Biblia, que no guardan su dignidad, Dios los tiene encerrados en prisiones eternas. Vamos a entender un poco de esto que tal vez para muchos es un misterio. La decisión eterna se toma dentro y fuera del tiempo que Dios ha creado. El tiempo es el límite que tenemos, que Dios creó y que nos conviene. Porque mientras dura nuestra existencia, estamos a tiempo de revertir nuestras decisiones. Los ángeles no tienen esa gracia. Ellos quieren ver y entender todo lo inherente a este bendito de salvación, porque ellos desobedecen o niegan a cumplir una soberana decisión de Dios. Es una decisión eterna. No tienen como nosotros otra oportunidad porque todavía nos dura el tiempo de vida. Los ángeles no viven en la presión del tiempo o en lo que hemos llamado la paréntesis de la eternidad llamado tiempo, que según la Biblia también tiene, como toda cosa creada, principio y fin. Entonces nos vale la temporalidad a veces de nuestras malas decisiones para revertirlas. Y que Dios no corte su misericordia, que Dios no corte su amor. Entonces voy a seguir teniendo oportunidad de escuchar su voz. Y tal vez, ¿por qué no?
como este centurión, que creía tanto en Dios, que bastaba que Dios enviara la palabra y la palabra de Dios siempre hará lo que sabe hacer. Recordamos cuando no había nada, Dios usó su palabra para crear las cosas que vemos. Lo mismo hoy, necesito un milagro, Dios envía su palabra para que esa palabra, bendita palabra creadora, esté creando, si es necesario, órganos nuevos y condiciones nuevas de vida mediante la fe que se renueva con la palabra de Dios. Vivimos en tiempos, si se quiere, duros para la fe, porque esto también llega a ser como una señal antes del regreso del Señor. El Evangelio lo sintetiza así: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por supuesto que sí. La fe es de todos aquellos que, asidos de la mano de Jesús, caminaron siempre en pos del Señor con su grata compañía. Sé uno de ellos. Te invito ahora, te invito a cerrar tus ojos, y cualquiera sea tu necesidad, examínalo todo con esta expresión: tengo fe para servir, para seguir, tengo fe para recibir de Dios, tengo fe para compartir. Padre mío, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tu palabra todavía sigue creando milagros, creando nuevos órganos, creando nuevas condiciones de vida. Padre, míranos con tus ojos de amor. Mira a cada hermano que está participando de este servicio, oyendo tu palabra. Señor, envía de tu presencia capacidad para entenderla. Esta y otras palabras que tú envías. Que esa palabra, Señor, esté aumentando nuestra fe, enseñándonos continuamente parte de los propósitos que quieres revelar para cada vida. Señor, que podamos serte fieles al renovar constantemente nuestra fe en ti. Que tu nombre sea glorificado y podamos tener siempre testimonios para compartir de lo que tú has hecho. Padre, todavía es tiempo de salvación como de milagros y refrigerios y restauración de parte tuya. Y mientras dura este tiempo de la gracia del Evangelio de Dios, Señor, podemos recibir toda clase de milagros necesarios para tener testimonio y compartir así tus intervenciones. Necesitamos de ti, y qué bueno que en este tiempo podemos encontrarte. Ayúdanos a llegar a tu trono de la gracia, tener una charla franca y directa contigo. Si hemos creado protocolos que tú debes observar para llegarte a nuestra vida, líbranos de tener esos protocolos y ayúdanos a creer y entrar con esa fe sencilla a tu presencia, como tú nos esperas. Siempre con los brazos abiertos, siempre enseñándonos lo que es estar contigo, dejando lo que queda atrás. Llévanos a un nuevo tiempo donde podamos fehacientemente comprobar la realidad de tu grata compañía y de tu fe en nuestro corazón. Bendice cuánto lugar pisa la planta de nuestro pie y ayúdanos a tomarlo si está dentro de tu voluntad. Y permite que podamos crecer para tu gloria y para tu honra en todo. Padre amado, te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Gracias, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, ahora y siempre. Aleluya. Amén. Amén. Comprueba lo que Dios ha hecho y testifica de la intervención de Dios. Tienes un milagro de Dios en tu vida. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.